El libro de los números es el cuarto libro de la Biblia, el cuarto libro del Pentateuco. Su título lo tomamos de la versión latina, de la Vulgata latina, Numeri, que a su vez traduce la versión de los 70, Arithmoi en griego. En hebreo, en cambio, simplemente se llama Bemidbar, es decir, en el desierto, que corresponde a las palabras del primer versículo. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí. El título número se refiere a los primeros 4 capítulos del libro porque contienen un censo con muchos números de las distintas tribus de Israel. Además, tal vez porque el libro en general tiene una preocupación aritmética, una preocupación por la exactitud en cuanto a los sacrificios, por ejemplo, el número exacto de animales de un tipo o de otro, la cantidad de flor de harina de las ofrendas, el recuento del botín de guerra, las medidas de la división de la tierra, de las ciudades levíticas, porque prevista la repartición de la tierra prometida, a la tribu de Leví no le toca ninguna tierra especial y cada tribu debe conceder ciudades dentro de su territorio a los levitas. Hablaremos de esto. En general, el cuadro que Números presenta esboza a un Israel ya asentado en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, una sociedad religiosa cuidadosamente estructurada y organizada, pero los relatos nos llevan a la época del desierto. Más en general, Números es como una obra de transición, un nexo entre la epopeya del Éxodo, el paso del Mar Rojo y el asentamiento en la tierra prometida. El libro está compuesto de distintas fuentes, es como una compilación e incorpora material procedente de distintas tradiciones, de distintas épocas, tradiciones históricas, legales, litúrgicas, que abarcan aproximadamente un periodo de 1000 años. Las tradiciones yavista y elohista aparecen, pero más bien fundidas, una fusión que probablemente tuvo lugar después de la caída de Samaria en el año 721. El libro ha sido compilado finalmente y por eso recibe un sello especial por la tradición sacerdotal post-exílica, y de ahí la importancia y el número de secciones legislativas y cultuales que interrumpen sin más los relatos históricos. El libro es además como un entrañable recuerdo que Israel conserva de su pasado en el desierto, los dones de Dios que mantuvieron con vida al pueblo entonces, las tentaciones del pueblo, la victoria de Dios. Las historias que aquí se contienen se quedan fácilmente en la memoria, son historias que conocemos. Por mencionar algunas, la invasión de serpientes, la salvación mediante la serpiente de bronce, la exploración de la tierra de Canaán, el miedo ante los pueblos cananeos, la valentía de Caleb y de Josué, en fin, historias entrañables que mantienen viva la fe de Israel en la lectura de este libro y también para nosotros mantienen viva la fe cristiana en la historia de la salvación. Porque hay que recordar que en la Escritura, particularmente en el Pentateuco, los hechos históricos interesan por su significado, uniendo hechos y significado inseparablemente. Y el significado es siempre la intervención de Dios en tiempos concretos, en lugares concretos, con vistas a un objetivo final que hay que denominar redención o liberación. En una palabra,
Para Israel, la historia es historia de la salvación, que Dios actúa en cada tiempo y en cada lugar. Y es la prueba de que Dios seguirá actuando de la misma manera hasta el final. Por tanto, no es que interese solo el mensaje, interesan las dos cosas, el mensaje y la historia en donde este mensaje aparece. De modo que el elemento teológico no anula el conocimiento histórico, el acontecimiento histórico. En fin, realismo bíblico podemos denominar lo que este libro refleja junto con los otros libros del Pentateuco y los otros libros históricos de la Biblia. Realismo bíblico, Dios se abre paso, la salvación de Dios se abre paso en este mundo, en este pueblo elegido, con todas sus grandezas y miserias. Y por eso son importantes los tiempos, los lugares, los nombres concretos, las acciones vividas, los sufrimientos padecidos, todo esto a veces hasta el detalle más preciso. Los acontecimientos se centran entonces en una comunidad santa en medio de la cual habita Dios. Dios es el centro de este pueblo. En nuestro libro, la presencia de Dios en medio del pueblo se expresa mediante el tabernáculo, la tienda del encuentro, situada precisamente en medio de las distintas tribus. No está el tabernáculo a la cabeza ni al final de la procesión por el desierto, sino que está en medio. De modo que el campamento es santificado por la presencia divina. Y así Dios cuida a su pueblo que camina en el desierto, le pide obediencia y confianza absolutas, tal como esta voluntad divina se manifiesta en la ley santa. El cuidado de Dios sobre su pueblo no ahorra a éste las pruebas, sino al contrario, las pruebas Dios las permite, de modo que están integradas en su propósito divino de salvación. Desde luego, las disposiciones legales que abundan en el libro proceden de la época post-exílica, muy posterior al camino en el desierto. La atribución a Moisés y al tiempo de Moisés de esta legislación expresa, por un lado, la continuidad de la comunidad. El pueblo de Israel asentado en el territorio de Canaán no es distinto del pueblo que caminaba en medio del desierto, ni el templo de Jerusalén es distinto de la tienda del tabernáculo que acompañaba al pueblo en su peregrinación. Además, esta atribución a Moisés garantiza la autoridad divina de estas nuevas leyes, porque la ley de Moisés debe marcar la auténtica vida de Israel en todos los periodos de su historia. Es difícil encontrarle un plan al libro. A veces se dice que no es un libro, que es sino un conjunto de escritos. La coherencia del libro es compleja. Los relatos históricos son interrumpidos por la legislación. En fin, de modo que para dividir el libro siempre hay que hacerlo en modo aproximativo. Se podría dividir así en 3 secciones. Primero, de 1:1 a 10:10, el pueblo se encuentra en el Sinaí. El pueblo se ha quedado en el Sinaí, desde el libro del Éxodo, todo el libro del Levítico y hasta 10:10 en el libro de los Números. El pueblo está detenido en el Sinaí, donde ha recibido la ley, donde se ha sellado la alianza con Dios. Números 1:1 indica una fecha que coincide con un mes posterior a la construcción y erección del tabernáculo según Éxodo 40. Esta primera sección corresponde a la tradición sacerdotal y es por tanto posexílica.
La segunda sección se refiere a la peregrinación desde el Sinaí hasta Moab. De 10:11 a 22:1 tiene lugar este camino. Abarca un espacio de unos 38 años. En nuestro libro aparece el momento en que Dios castiga al pueblo, haciéndole peregrinar durante 40 años en el desierto para que los que se rebelaron contra él no entren en la tierra prometida. La tercera parte, 22:2 a 36:13, está integrada por acontecimientos que tienen lugar en Moab. Abarca unos 5 meses. El material es heterogéneo. Hay una sección más homogénea, la historia de Balaam, el profeta pagano, contratado para maldecir a Israel y que termina bendiciéndolo. Esto sobre la división del libro. No hace falta descender a más detalles que el lector en la lección divina se irá encontrando. Las historias son muy variadas. Hay derrotas militares de Israel cuando va a la guerra fuera de la obediencia a Dios y a Moisés. Hay victorias militares cuando Dios ordena la batalla. Se da la tentación repetida el pueblo se siente desamparado en el desierto hasta la rebelión contra Moisés y Aarón y la sucesiva intervención de Dios que castiga y reanuda la fidelidad de su pueblo. Son los conocidos episodios del maná, las codornices, la roca que da agua, la serpiente de bronce. La historia de Balaam, que ya mencionamos, tiene un sabor especial, un sabor único, de buen humor, cuando Balaam se desespera y golpea a su mula, que termina hablándole y recriminándole la violencia con que Balaam la trata. Esta historia contiene unos poemas hermosos, son los himnos del profeta con los que bendice a Israel. Está la furia de Balac, el rey de Moab, que lo había contratado para maldecir y que tiene que ver cómo su profeta no maldice a Israel, sino que lo bendice. Y así se expresa el triunfo de Dios sobre la profecía, también fuera de Israel. Hay un tema teológico no exclusivo de Números, pero especialmente desarrollado en este libro. Es el papel de la tribu de Leví, dedicada al culto en Israel para bien de todo el pueblo. Seguimos aquí unas observaciones de Hans Urs von Balthasar. Israel, como totalidad, en el desierto es un forastero de Dios, es un forastero en Dios, es un pueblo extranjero, no tiene tierra. Y la tribu de Leví es como una condensación de este hecho, porque la tribu de Leví no poseerá ninguna tierra propia cuando sea distribuido el territorio de Transjordania, y después del paso del Jordán, cuando sea tomada la tierra, tampoco la tribu de Leví recibirá un territorio propio. Esta tribu no tiene, por tanto, heredad. Se distingue de lo particular de Israel para ser más verdaderamente propiedad de Yahvé. Así lo dice Números 8, 14, también el versículo 16 y 18:6. Los levitas, se dice repetidamente, son donados, entregados, según Números 3:9, 8:19. Son entregados por Israel a Dios y por Dios a Aarón, ¿sí? Como sumo sacerdote, como cabeza de todo el culto, para que le ayuden en el culto a Dios. Por eso se habla detenidamente de esta tribu, de los clanes que la componían, de los que hacían cabeza en estos clanes. La situación de la tribu de Leví es misteriosa, quiero decir. Por un lado está la amenaza con que Jacob recriminó a Leví y Simeón la violencia con la que habían vengado a su hermana Dina.
En Génesis 34:30 encontramos esta acción violenta, la bendición a los hijos por parte de Jacob está en el capítulo 49. Leví aparece aquí como violento, como una tribu violenta. Debe, por tanto, moderarse y seguir la ley de Dios. Pero esta maldición o esta amenaza de maldición por parte de Jacob aparece después en nuestro libro y también en el Deuteronomio. Aparece como una bendición. En el Deuteronomio 33, 18-11, esta tribu es ya una tribu sacerdotal elegida para ofrecer a Dios los holocaustos y dar a conocer las instrucciones divinas. Es verdad que, y este sería el fundamento de la bendición, o probable fundamento de la bendición, en la tentación de Masá, los hijos de Leví se habían puesto del lado de Dios contra la carne y la sangre. Ellos, según este texto de Deuteronomio, los levitas deben preferir a Dios por encima de su padre, de su hermano, de su padre y madre, de sus hermanos y hermanas. Por encima de todo son la tribu de Dios. Y cada levita personalmente aparece aquí como un hombre que elige a Dios por encima de todo. Esto es en beneficio del pueblo, porque así la tribu de Leví es, en modo más verdadero, en modo más personal, lo que debe ser todo el pueblo de Dios. Es importante el texto de Números 3:12. Aquí el código sacerdotal ha reconsiderado la situación de Leví y ha encontrado que los levitas son apartados para Dios para poder representar a los primogénitos de toda Israel. Recordemos que según la legislación precedente, cada primogénito debía ser sacrificado a Dios o rescatado. Más bien, él estaba mandado que los primogénitos de los hombres fuesen rescatados. Ahora son los levitas los que representan a todos los primogénitos de Israel. Además está la situación de los levitas que por hacerse cargo del tabernáculo están más cerca de él. Y así, con esta cercanía, con esta proximidad al culto de Dios, alejan la ira de Dios mediante los sacrificios expiatorios. De modo que esta tribu especialmente elegida es a la vez una tribu mediadora. Representan vicariamente, se dice más técnicamente en teología, ejerce una representación vicaria de todo el pueblo. El privilegio de Leví es en beneficio de todos. Lo que ellos son como tribu lo debe ser Israel como pueblo. Lo que es cada levita personalmente lo debe ser cada israelita. Así pues, Leví, la tribu sin tierra, es en Israel el signo característico de que este pueblo está en manos de Dios. En otras palabras, de las 12 tribus, la única elegida para el culto es la de Leví, elegida para el servicio santo. Dice el versículo citado, Números 3:12, Ve, yo mismo he separado a los levitas de en medio de los israelitas, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que vinieron primero al mundo. Los levitas me pertenecen porque míos son todos los primogénitos. Así pues, esta única tribu está en lugar de las 12 tribus, hasta el punto de que por cada primogénito excedente deben ser recabados 5 ciclos. O sea, si no hay suficientes levitas para representar a todos los primogénitos, debe haber una ofrenda de 5 ciclos. Y si el pueblo como totalidad fue llamado a salir de las tierras paganas para pertenecer a Dios, la elección de Leví es simbólica y representativa de este hecho. Por eso la tribu de Leví no puede tener en la tierra ninguna heredad propia ni ninguna porción. Se nos dice en 18:20, o dice Dios en 18:20, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los israelitas.
Con esta figura teológica de la tribu de Leví se anuncia o se precisa el misterio de la elección en la Biblia. Los que son particularmente elegidos lo son para el bien de todos. Esta ley que recorre toda la Escritura tendrá su expresión máxima en nuestro Señor Jesucristo. Él, el unigénito, el único Hijo del Padre, que no tiene heredad en este mundo, sino que también aquí, en este mundo, solo tiene al Padre, nos representa a todos, porque todos en Él somos hijos, todos en Él somos exclusivamente de Dios.